no creo que tenga la intención de ponérselo a todo el mundo. Es posible que lo lleve él ya implantado, porque a veces le veo, la mirada se la ve un poquito desequilibrada. Es posible que lo lleve él implantado. Entonces, es una persona inteligentísima. Trump le debe la victoria porque los mejores informáticos del mundo evitaron que se hiciera trampa en las elecciones. Los mejores informáticos del mundo evitaron que se hiciera trampa en las elecciones. Por lo tanto, Trump le debe la victoria. Pero también Trump lo mantiene a raya. Saludos, hoy nos acompaña Liu Zuria, uno de los grandes investigadores de habla hispana, periodista licenciado y colegiado con 40 años de experiencia en prensa escrita, experto en geopolítica y exopolítica. Liu, un honor, como siempre, tenerte con nosotros. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias. Estamos bien, gracias a Dios, y esperamos seguir estando bien. Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha implementado una serie de medidas que abarcan diversos ámbitos. Hoy me gustaría que abordáramos esto con detalle. Donald Trump ha dejado de financiar la OMS y ha sacado a los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo crees que puede afectar esto a estas organizaciones? Bueno, pues estas organizaciones, que suenan muy bien, persiguen, como se ha demostrado, persiguen otros fines que no son los estrictamente humanitarios. Por lo tanto, a mi juicio, ha hecho lo correcto. Ha hecho lo correcto puesto que toda esta la oscuridad estaba muy infiltrada en todas estas organizaciones y se ha desviado de los principios fundacionales. Se han desviado de los principios fundamentales, se han corrompido, como todo. ¿Crees que puede afectar negativamente? O sea, que puede ser el fin de estas organizaciones, ¿o no llegaría a tanto? Pues negativamente no, positivamente al mundo. El fin, ojalá, pero no está tan claro porque ahora la OMS, en vista de que le falta dinero, pues ha iniciado un proceso de crowdfunding, de financiación a través de la comunidad. Pero dudo que tenga éxito porque está muy desacreditada, aunque todavía hay creyentes incondicionales, pero está muy desacreditada a nivel mundial. Trump ha impuesto nuevos aranceles a México, Canadá y China. Algunos dicen que es para frenar el tráfico de drogas, otros para proteger la economía del país. ¿Cuáles crees que son los verdaderos objetivos detrás de estas medidas? El objetivo principal es eliminar el impuesto sobre la renta. Y la manera de financiar el impuesto sobre la renta es a través de aranceles. Entonces, pues, yo no sé si serán positivos o negativos, porque, mira, voy a hacer un resumen con dos frases. Primera frase: en estas 2 semanas han sido las 2 semanas más intensas de noticias que hemos tenido en años. No damos abasto a la cantidad de noticias que salía todos los días. Esto es alucinante. El objetivo primordial es drenar el pantano, que significa desmontar el Estado profundo. Y dicho en lenguaje de la calle, es quitarle el poder a los malos, quitarle el poder a los malos. Pero claro, la gente se cree que esto es muy sencillo, pero esto no es tan sencillo. Pero esto acaba de empezar, todavía queda mucho por hacer. Lo segundo, esta es la parte fácil. La parte difícil va a ser lidiar con la quiebra económica de la corporación USA. Esa va a ser la parte difícil. Luchar contra los malos va a ser la parte fácil. La parte difícil va a ser lidiar con la quiebra del sistema y restaurar la república original de la Constitución. Acabar con la corporación y restaurar la república original. ¿Por qué? Pues porque eso puede ocasionar un crack. De lo cual tampoco habría que sorprenderse, puesto que es muy difícil derrumbar
para construir una casa nueva hay que derrumbar la vieja. Ahora empieza la parte difícil que es lidiar con la cuestión económica, porque él ha dejado, no solamente ha recortado gastos, sino que han dejado sus antecesores en quiebra la corporación USA. En fin. ¿Y cómo? Y Sí. respecto a los aranceles, pues bueno, pues tiene su parte positiva, su parte negativa, pero para mí lo principal es acabar con el robo del impuesto sobre la renta y dejar no tocar el dinero de la gente y dejarlo en su bolsillo para que pueda prosperar y para que todos podamos vivir mejor. ¿Y este crack cómo podría afectar al resto del mundo, principalmente a los países de Latinoamérica, ¿no? y España? Bueno, ya sabemos que las demoliciones son siempre feas. No existe una demolición bonita. Y las obras tampoco son bonitas, porque están los albañiles y se da mucho jaleo. Lo bonito es cuando quede construido el nuevo edificio. O sea que esta parte es crítica, pero es que hay que pasarla, como hay que pasar el dolor del parto, o como hay que pasar la resaca de una borrachera, en la parte fea. Pero este año no lo veo el año de las manifestaciones. El año de las manifestaciones lo veo el 26. Este año lo veo el año de las revelaciones y del desmorone de la caída del viejo sistema. Todas las caídas son feas. Lo bonito será el nuevo sistema, pero ya este año empezaremos a ver vislumbres del nuevo sistema. Ya estamos empezando a verlos. Entonces, pues, respecto a la polémica sobre el carácter de Trump. Bueno, Trump es un jugador de póker. Los jugadores de póker, como ya sabemos, se tiran faroles. Se tiran faroles para desmoralizar al enemigo, pero el objetivo del jugador de póker no es destruir al enemigo, sino que es debilitar su posición para poder negociar. Por ejemplo, decían que iba a invadir militarmente Canadá. No, eso fue una farolada para poder... Panamá. Luego hablo de Canadá. Eso fue una farolada para poder negociar con Panamá, y lo ha conseguido, porque su objetivo no era invadirlo militarmente, sino que era negociar preferencia de paso para los buques militares estadounidenses. Y también negociar la salida de China del control del Canal de Panamá. Por cierto, el Canal de Panamá está bastante obsoleto y tiene bastantes problemas. Primer problema, la sequía. Las esclusas del Canal de Panamá se abastecen de agua del lago Gatún, y el lago Gatún está en las últimas a causa de la sequía. Y el segundo problema es que el Canal de Panamá es estrecho y no vale para muchos buques modernos que son mucho más grandes que el canal, y esos buques pues tienen que dar la vuelta a América y pasar por el peligrosísimo, aunque sean grandes, peligrosísimo Cabo de Hornos, que es un infierno de tormentas. Y luego con el caso de Canadá, pues tampoco quería militarmente invadir Canadá, lo que quería era negociar con Canadá, y lo está consiguiendo. Por lo pronto ha conseguido la salida de Justin Trudeau. Dices que se reunió con el malo. Bueno, se reunió con el malo y al poco tiempo dimitió el malo. Por lo tanto, este sabe lo que se hace. Y que se ha reunido con Bill Gates, y la gente se echa las manos a la cabeza. Bueno, pues se me echa las manos a la cabeza porque no ha leído el arte de la guerra. El arte de la guerra, si quieres controlar a tu enemigo, manténlo cerca. Muy buena esa. Claro, si todo es más listo que el hambre, Bueno, tiene un carácter de macho alfa, un carácter irascible. Primero se cabrea, segundo chilla, pero luego vuelve a la sensatez y negocia, y además negocia con bastante habilidad, y al final se sale con sus objetivos. Por lo tanto, no amenaza militarmente, pero en su mandato anterior no hubo guerras. Sí hubo algunas escaramuzas, pero no hubo guerras. Fue el único mandato del presidente de Estados Unidos en la historia de Estados Unidos que no hubo guerra. Por ejemplo, Ucrania, tú fíjate que el Zelensky, que era muy chulo, pues ahora se les han bajado los humos, porque la chulería viene de la financiación.
Cuando se le acaba la financiación, pues se le bajan los humos y se vuelve pacifista. Se lo quiere quitar de en medio el gasto. La guerra ucraniana, pues no puede, la economía estadounidense no puede con esa carga. Y además que una carga que no produce nada. Se quiere quitar de encima la guerra de Ucrania y se quiere quitar de encima la guerra de Oriente Medio. Y centrar su atención militar en la zona que actualmente más peligrosa, que es la zona Asia-Pacífico. El verdadero rival es China, no es ni Rusia ni Oriente Medio. El verdadero rival es China y es la zona en la que quiere concentrarse. Respecto de Rusia, por lo mismo, primero es chulo con Putin para bajarle los humos, pero luego ya están negociando en secreto la solución. Negociando en secreto la solución, que lo más probable es que se llegue a un armisticio. No va a ser inmediato porque estas cosas son complicadas, basado en el río Dnieper, es decir, al norte del río Dnieper Rusia y al sur del río Dnieper Ucrania. Eso es lo más probable, porque además la guerra está fracasando, porque si se ha demostrado algo es que la guerra no es cuestión de dinero no solo cuestión de dinero ni de tecnología, es cuestión de moral. Y los ucranianos están desmoralizados. Rusia también debía haber leído la historia. El que inició esa guerra debía haber leído la historia, que en Rusia se han estrellado todos. Se estrelló Napoleón, se estrelló Hitler. El único que tuvo éxito fue Gengis Khan, pero le duró el éxito 2 semanas. Es decir, en Rusia todo el que ha intentado conquistarla se ha estrellado. Eso es la historia y ahora se vuelve a repetir la misma historia de siempre. Además que fue una guerra provocada. Fue una guerra provocada porque el presidente legítimo era Lukashenko y los servicios secretos provocaron un golpe de Estado artificial para los intereses occidentales y ahí empezó todo el conflicto, con un golpe de Estado artificial. Y bueno, ahora, por ejemplo, el caso de Venezuela. El caso de Venezuela está amenazándola militarmente, pero yo creo que intervenir militarmente en Venezuela, primero, es muy caro y lo segundo, es muy cruento porque habría mucha resistencia. No es como Panamá, que era pequeñita. Venezuela es un cacho país. Entonces, lo que es mucho más barato es ofrecerle a Maduro una salida airosa a través de los servicios secretos, que es lo que se está negociando actualmente. Están ofreciendo a Maduro una salida airosa a cambio de que deje el poder. Sí, la gente que quiere justicia, que quiere venganza, pues se va a quedar insatisfecha. Pero es la manera más económica, mucho más económica que una guerra, negociar la salida del poder, porque además Maduro tiene una posición débil y es muy fácil, no es tan difícil negociar la salida del poder porque él quiere salir del poder. Él quiere salir del poder, se mantiene por miedo, se resiste por miedo. Entonces, pues ponerle al enemigo que huye, ¿cómo se llama? Puente de plata. Quiere ponerle un puente de plata al enemigo porque sabe que tiene muchos generales en contra, no solamente el pueblo en contra, sino que tiene muchos generales en contra. Lo que pasa es que los generales pues no se juegan el cuello diciéndolo públicamente, pero ni ellos mismos lo quieren, lo apoyan por miedo, Claro. Entonces, es muy inteligente. La gente, vamos a ver, la gente busca angelitos del cielo en los políticos. La misión sagrada, porque yo digo, esto forma parte del plan divino que tiene, es desmontar el mal, así de sencillo, desmontar el estado profundo, desmontar a los malignos. Entonces, para esa operación no vale un sombrero blanco ni vale un angelito, tiene que ser un tío que las tenga bien puestas, un tío de mucho carácter. Entonces, por eso está ahí, porque tiene la misión más difícil, que es cambiar el sistema, y para cambiar el sistema hay que tener mucho coraje. Hay que tener mucho coraje para cambiar un sistema y para hacer una purga, que es lo que está haciendo. Está haciendo una purga en toda regla y además una purga justa, porque está quitando gastos inútiles, está quitando sobornos, está quitando parásitos del Estado, que los hay mucho allí, lo mismo que los hay en España. España está lleno de parásitos del Estado. Está limpiando la casa. Y limpiar la casa pues es un trabajo que requiere mucho carácter, te requiere una motosierra y requiere un bulldozer.
Es un trabajo duro, un trabajo para santos. Por supuesto, no es un ser realizado, no es un ser, lo que se llama un ser iluminado, pero es un sombrero gris. Los sombreros blancos no ha aparecido ninguno, pero entre otras cosas porque a los sombreros blancos no les interesa el poder. Los sombreros blancos aparecerán después de la limpieza. Después de la limpieza. A partir del 26 empezaremos a ver sombreros blancos, que son gente que no llega al poder para robar como hacen todos, sino que llegarán al poder para servir. Y además incluso no cobrarán. Lo harán por afán de servicio. No cobrarán si tienen medios económicos. Si no los tienen, tendrán que cobrar algún salario, como todo el mundo. Así es como yo lo veo. Por lo tanto, no se dejen guiar por las apariencias, porque los políticos nunca los podemos juzgar por las palabras. Si juzgáramos a los políticos por las palabras, nos volveríamos locos, porque mienten más que hablan. A los políticos hay que juzgarlos por los resultados. Por las obras los conoceréis, lo dice la Biblia claramente. Por lo tanto, no se dejen engañar por su aspecto machista, por su aspecto racista, por los arrebatos de ira y tal. El tema de la migración, pues es un tema también muy polémico, porque claro, el culpable de la inmigración ilegal no son los que entran, sino los que permiten que entren ilegalmente. Tampoco se puede culpar a una persona que va a otro país a buscarse la vida para mandarle remesas a su familia porque no tiene donde caerse muerto. Cuando tú vas a otro país es porque no tienes donde caerte muerto en tu propio país y vas a buscarte la vida. Por tanto, eso no es criticable. Eso es incluso alabable porque busca sobrevivir y busca aumentar a su familia. El problema es cuando se cuelan. Si una persona es buena persona y es un trabajador y es honrado, ningún país te rechaza. Es el pasaporte internacional, es el ser buena persona. Si tú eres buena persona, trabajador y vas a aportar, no hay ningún país con 2 dedos de juicio, ni ninguna comunidad con 2 dedos de juicio que te rechace. Todo lo contrario, te recibe con los brazos abiertos. El problema es cuando se cuela mala gente que no quiere trabajar, cuando se cuelan delincuentes. Entonces, al final pagan justos por pecadores. Son los delincuentes los que desacreditan el buen nombre de los inmigrantes honrados. Al final pagan justos por pecadores. Pero quiero decir una cosa, ni uno solo de los que echan se va sin una ficha. Es decir, están todos fichados, saben quién es el bueno y quién es el malo. Por lo tanto, los buenos podrán pedir un visado para volver a entrar legalmente. Los malos que se olvidan de pedir visados, lógicamente. Y tampoco los puede echar a todos de golpe, porque si le echara a todos de golpe se arruinaría la economía. Pasa como en España, que hay una economía sumergida en torno a la inmigración, que si se echaran todos de golpe se arruinaría la economía, no habría quien trabajara en la agricultura, porque muchas veces cogen trabajos que nadie quiere. Por ejemplo, limpiar pozos negros, un trabajo que nadie quiere, y eso lo hacen esta gente. Entonces, si lo echara a todo golpe, sería la ruina En principio está empezando por quitar la banda de delincuentes. Las bandas de delincuentes que son los más peligrosos. Porque esta gente no viene a aportar nada. Esta gente viene a saquear el país y a sembrar inseguridad. Así es como yo lo veo. Ya sabemos que es muy difícil que acierten todo. Es muy difícil que acierten todo. Que es un ser humano y se puede equivocar. Pero es que no hay más remedio que reiniciar el sistema correctamente, y para reiniciarlo hay que limpiar la casa. Si no ha llegado las promesas del cielo es porque la gente mala está instalada en sitios de poder y en sitios en todas partes. Entonces, esas promesas del cielo ya tendrían que haberse cumplido, y si no se han cumplido ha sido porque no se ha hecho la limpieza que hay que hacer. Entonces, pues, ya sabemos que es desagradable, ya sabemos que es injusto, porque pagan justos por pecadores, pero amigo, sí, ¿cómo hacerlo de otra manera? Yo no veo otra manera de hacerlo que en toda la guerra siempre hay daños colaterales. Dicen que el guerrero más impecable, el guerrero más justo, es el que consigue sus objetivos de la manera menos cruenta posible, con los mínimos de daños colaterales. Pero son inevitables en las guerras, los daños colaterales. Y luego también observo la falta de objetividad, cómo la derecha solamente ve la violación de derechos humanos en Venezuela y como la izquierda solamente ve la violación de derechos humanos en Oriente Medio. Cuando en ambos casos hay violación de derechos humanos. Es decir, que no existe objetividad, no existe objetividad.
Cada uno solamente ve lo malo del rival político, pero no ve lo malo de los que son de su misma cuerda. Y eso también es otro efecto que veo a nivel geopolítico. Pero bueno, el que se tapen los ojos para no ver los derechos de la gente de su lado tiene mucho que ver con la financiación. Porque la financiación suele venir del lado de los suyos. A veces los que financian son los malos. Entonces, pues, lo mismo que la izquierda está financiada con Venezuela, la derecha está financiada, pues, con lo que todos sabemos, con lo que está en Oriente Medio. Entonces, pues, no pueden morder la mano que los alimenta. Y para no morder la mano que los alimenta, se ponen la venda a los ojos para no criticarlos. Yo creo que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya fue justo y ecuánime cuando, en el caso de Oriente Medio, culpó a los dos líderes, el de un lado y el de otro. Culpó al líder de Hamás y al líder de Israel. Los culpó de violación de los derechos humanos. En eso fue objetivo. Claro que el fiscal se la jugó. Al ser objetivo se la jugó. Que meterse con Israel es muy peligroso. Es muy peligroso. Y entonces, pues eso es lo que yo veo. Falta de objetividad, falta de ecuanimidad y también el creer que el Trump, los partidarios, idolatrar, no se debe idolatrar a nadie, creer que nos va a salvar de todo no nos va a salvar. Ahí tiene uno que salvarse a sí mismo. Estos pueden, cada uno hace lo que puede a su nivel, pero la vida te la tienes que buscar tú. No te va a sacar las castañas del fuego. Solamente la izquierda ofrece dinero a cambio de nada. Y eso provoca la ruina de las naciones. Cuando se ofrece dinero a cambio de nada, provoca la ruina de las naciones, porque el presupuesto se gasta en gente improductiva. Las naciones prosperan cuando la gente que sabe hacer cosas útiles para la comunidad se la premia. Y no se premia a los que no hacen nada, a los chiringuitos que no hacen nada. Por ejemplo, la Dirección General para la Protección de los Derechos del Animal tiene un presupuesto disparatado de millones y parece que solamente ha dado subvenciones de 30.000 euros, cuando tiene un presupuesto de millones. ¿Dónde va el resto del dinero? Pues a las mamandurrias de siempre, a las mamandurrias, gente que no hace nada, que las ponen en cargos muy rimbombantes, pero que se tocan las narices y que cobran sueldos extraordinarios a cambio de no hacer nada. Y así funciona el Estado español y muchos otros estados, a base de mamandurrias y a base de parásitos. Con lo cual, toda la riqueza nacional se va a esos parásitos que no producen nada y el que realmente lo necesita, pues las pasa a canutas. Así es como funciona el mundo mientras esto no cambie. Y eso es lo que quiere acabar Trump y lo que quieren acabar otros líderes. Pero claro, para eso hace falta que la gente se dé cuenta de la verdad y no vote a los indeseables. Porque si vota a los parásitos, pues tendrá más de lo mismo. Trump ha retirado nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París. Parece que la intención de Trump podría ser la de desenmascarar el fraude del clima cambiático. Sin embargo, en los cielos de Estados Unidos se siguen viendo chemtrails. Es una incongruencia, ¿no? ¿Cómo es esto? Solamente lleva 2 semanas, no ha tenido tiempo de limpiarlo todo. Esperemos más tiempo para ver más resultados. Eso está empezando. Todavía no ha desmontado todo el estado profundo, ni mucho menos. Es un pulpo con muchos brazos. No es fácil de eliminar. Pero esperemos que eso desaparezca también con el tiempo. Pero esto no ha hecho más que empezar. Y dime, Liu, ¿quién está detrás de Donald Trump? Detrás de Donald Trump está la coalición. La coalición, que yo le llamo, y se llama también Alianza para la Tierra, que tiene una parte humana y una parte galáctica. Detrás de la parte galáctica, ya sabemos que hay muchos niveles, que está la Federación Galáctica, que es la parte, digamos, más material, pero por encima de la Federación está la Supraconfederación, que es la parte más espiritual, pero por encima de todo está Dios, o sea, la fuente creadora. Entonces, detrás está siempre la fuente creadora, aquel que manda aquí. Aquí manda Dios, que lo tenga muy claro todo el mundo. Aquí manda Dios. Y los demás son, digamos, mandos intermedios. También tenemos la noticia de que
la fuente creadora está muy encima de la tierra porque no se fía de sus subordinados, porque ha habido muchos fracasos históricos, el mal ha ido demasiado lejos, el mal fue un experimento, pero ese experimento se ha ido de las manos, fue demasiado lejos, y está la propia fuente creadora controlando el proceso para que no cometan torpezas. Por lo tanto, la federación, que muchos la critican porque hay una facción negativa, parece haber una facción negativa dentro de la propia federación, está controlada por la supra. Y la supra está controlada por Dios. Así lo veo yo. Trump es un contactado. Sabe mucho más de lo que dice, de lo que puede decir, porque no quiere, si dijera todo de golpe, se provocaría un caos. Entonces, a la gente hay que darle la verdad por cuentagotas para evitar una disonancia cognitiva y para evitar un desplome de la bolsa, que la bolsa es muy sensible a todas las declaraciones. Y eso es lo que yo veo. ¿Qué papel crees que jugarán Elon Musk y Robert F. Kennedy Jr. con la presidencia de Trump? Pues yo confío en RFK-Jr. Yo confío en él, porque por sus declaraciones y por su claridad de ideas. Con respecto a Elon Musk, pues ya sabemos que tiene sus cosas polémicas, sus cosas positivas. Mira, yo tengo que confesar una cosa. Yo cuando escucho hablar a Elon Musk de cómo él triunfó en la vida, de su filosofía de vida, incluso su filosofía espiritual, me encanta. Me encanta. Dice cosas muy razonables. Incluso diría que tengo afinidad con su alma. Incluso podría ser parte de mi grupo de almas. Es decir, que no lo veo como una persona extraña, lo veo como una persona como si lo conociera de toda la vida. Pero también lo veo como débil a la hora de dejarse tentar por el diablo, por decirlo de una manera. Entonces, en principio, no creo que el famoso chip Neuralink solamente sea utilizado para personas realmente lo necesitadas, es decir, para ciegos y para paralíticos. Para ciegos y para personas que realmente lo necesitaban. No creo que tenga la intención de ponérselo a todo el mundo. Es posible que lo lleve él ya, implantado, porque a veces la mirada se la ve un poquito desequilibrada. Es posible que lo lleve él implantado. Entonces, es una persona inteligentísima. Trump le debe la victoria porque los mejores informáticos del mundo evitaron que se hiciera trampa en las elecciones. Los mejores informáticos del mundo evitaron que se hiciera trampa en las elecciones. Por lo tanto, Trump le debe la victoria. Pero también Trump lo mantiene a raya. Lo mantiene a raya porque no le ha dado un despacho en la Casa Blanca. No le ha dado un despacho. Él quería tener un despacho en la Casa Blanca, pero no se lo ha dado. Pero sin embargo lo ha puesto en una labor muy útil, que es la labor de auditar los gastos de las agencias. A ver dónde salió el dinero. Auditar los gastos secretos de las agencias. Y eso lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Que ha descubierto cantidad de gastos inútiles o absurdos de las agencias secretas. Entonces, pues de momento lo está haciendo muy bien. Está controlado por Trump. Y yo creo que no es el mismo Trump del primer mandato. Es un Trump, y además lo ves claramente. En la foto del primer mandato, el Trump estaba sonriente, como que el que le ha tocado la lotería. Y en la foto del segundo Trump se nota más cabreado con mono. Más cabreado con mono por todo, cómo han ido, por todo lo que le han hecho. Han ido a degüello en su contra. Entonces no es el mismo Trump. Es posible que esté programado por la federación para que cumpla un programa. Y además tiene bastante coraje. Tiene bastante coraje por lo que le han hecho. Y ahora se está vengando justamente, una venganza justa en defensa propia, porque lo han machacado por todas partes. Entonces, pues, no es, por eso digo que no es el mismo Trump de la primera vez. Pero yo lo veo, a pesar de que parezca muy agresivo, yo lo veo pacifista, porque entre otras cosas por razones puramente económicas, porque Estados Unidos no se puede desangrar con tanta guerra. No se puede desangrar con tanta guerra. Y además los jugadores de póker no van nunca a la guerra. Los jugadores de póker lo que tratan es de debilitar al enemigo y hacer jugadas hábiles, pero no de machacar al enemigo, porque machacar a un enemigo nunca es rentable.
Nunca es rentable porque al final ese enemigo buscará venganza. Es más rentable, más económico llegar a un acuerdo con él y quitarse el problema de encima, como yo lo veo. Hay muchos detractores que se quejan de que aún no se ha desenmascarado públicamente todo lo ocurrido en el 2020 y a los culpables, ¿no? O sea, Donald Trump no ha dicho públicamente a la gente que esto fue todo un fraude y tal. ¿Esto cómo lo ves? Debemos dejar trabajar a Robert Kennedy. Debemos dejar trabajar a Ronald Kennedy, que es el que se va a encargar de ese tema. También lo acusan de que apoyó el tema en el mandato anterior. Lo apoyó el tema, pero nunca quiso hacerlo obligatorio. Simplemente lo apoyó porque lo había financiado su campaña las compañías de los potingues. Lo habían financiado la campaña y no podía ir en contra de ellos. Pero nunca quiso hacerlo obligatorio. Y además cometió bastantes torpezas porque se rodeó de enemigos. Una cosa es tener tu enemigo cerca para tenerlo controlado y otra cosa es rodearse de colaboradores enemigos que te traicionan. Son dos cosas muy distintas. Claro. ¿Cuál crees que son los próximos pasos que va a dar el presidente de los Estados Unidos? Pues primero ha ido a por los más gordos, a por los más peligrosos. El segundo paso será arreglar el tema económico. Y el tercer paso sería Venezuela. Con China ya está medio en negociaciones, a pesar de que China siempre es el dolor de cabeza de Trump. Parece que está en negociaciones. No quiere tampoco un enfrentamiento directo con China, no lo quiere. Y cuando se quite de encima todos los problemas principales, empezará con lo que todos creemos que es con Europa. Con Europa, que no tampoco hace falta forzar la cosa en Europa, porque en Europa la dinámica es en contra de la agenda woke. Lo que pasa es que va lenta. Es decir, que ahora en Alemania ha cambiado el panorama político, afortunadamente. En Alemania está cambiando el panorama político. Y bueno, ya hay países que se han adelantado, se adelantó Italia, se adelantó Hungría. Y seguirá la cascada porque el sistema antiguo está en decadencia. El foro de los vagos está fracasado, nunca fue mundial, dejó de ser mundial en el momento en que se retiró China y Rusia y otros países. Y ahora es todavía menos mundial porque está cada vez más contestado. Y luego la narrativa también está siendo contestada. Yo quiero decir que el CO2 no es nuestro enemigo. El CO2 es el alimento de las plantas y forma parte del ciclo natural de la vida. Es más, si hubiera más CO2, la Tierra sería un vergel, porque el CO2 provoca el florecimiento de las plantas. Y la huella humana es mínima comparada con la huella natural. Es decir, un solo volcán en erupción, y en la Tierra hay varios, un solo volcán en erupción arroja más CO2 a la atmósfera que la humanidad en varios años. Por lo tanto, la huella humana es mínima. Nos quieren echar la culpa, la huella humana es mínima comparado con la huella natural. Y no es un gas enemigo, sino que forma parte de la naturaleza y es el alimento de las plantas. Tanto es el alimento de las plantas que la gente, para aumentar el rendimiento de los invernaderos, compra bombonas de CO2 porque crecen más rápido las plantas. Sin embargo, se callan sobre otros gases industriales que no son naturales y sí son peligrosos. Hay muchos otros gases industriales de los que no dicen nada, que no son naturales y sí son realmente peligrosos, y eso se lo calla. La contaminación, pues es un problema solamente en las grandes ciudades. En el campo no es un problema porque se lo lleva el aire. Y bueno, pues el coche eléctrico, un fracaso carísimo además. Para el tema de las grandes ciudades, pues lo que no sería un fracaso sería el coche de hidrógeno, que los japoneses están muy adelantados en la tecnología del hidrógeno, y que el hidrógeno no tarda horas en cargarse como un coche eléctrico, sino que se carga instantáneamente, le cambia la bombona y ya está, como cambia la bombona de butano. Lleva unas cuantas bombonas de repuesto, que son pequeñitas, las bombonas de hidrógeno son pequeñitas, y además la combustión solamente produce vapor de agua y nada más.
por lo cual es perfecto para evitar la contaminación en las grandes ciudades. Lo único que aumentaría un poquito la humedad. Si puse a poder de agua, lo único que podía hacer es aumentar la humedad. Tampoco le viene mal. Le viene mal, por ejemplo, a Madrid, que es muy seco y tiene el aire muy seco, tampoco le viene un poquito de humedad. Y sin embargo, esa tecnología pues no la han potenciado como se merece, porque era menos negocio. Y el coche eléctrico, el único problema del coche eléctrico es la batería. Es el único problema, que es carísima y que tiene una duración limitada y que tarda muchísimo en cargarse. Si hubiera otro tipo de baterías, pues no sería ningún problema. El problema es la batería, que además se incendia con facilidad la batería. Muchos ferries no quieren coches eléctricos porque ya se han dado casos de incendiarse en los aparcamientos de los ferries y incendiarse todo el barco y hundirse el barco. Ya se ha dado caso. Entonces los ferries no admiten coches eléctricos por el riesgo de incendios. Entonces, pues quiero decir que te das cuenta, siempre nos dan soluciones falsas. Nos dan soluciones falsas porque la solución más sencilla es el motor de explosión de hidrógeno. Esa sería la solución más sencilla y hacia eso vamos. Tras el fracaso del coche eléctrico, porque está fracasando en todas partes, la gente se está dando cuenta. Tú fíjate estas vacaciones pasadas, las vacaciones de verano, que hay un desplazamiento masivo de vehículos. El problema que fueron los coches eléctricos. En las poquitas electrolineras que había, en colas kilométricas para recargarse. Las poquitas electrolineras, porque además tienen poca autonomía. Y bueno, pues hay también quien propone baterías de atómicas, que las hay. La batería atómica corre el riesgo, batería de que si tiene un accidente y se revienta la batería, pues crea una contaminación radiactiva peligrosísima. Claro. Por lo tanto, tampoco es solución. Además, yo no estoy a favor de la energía atómica porque siempre la energía atómica es antivida, trastorna el medio ambiente de isótopos radiactivos y además siempre está estudiado estadísticamente que alrededor de las centrales nucleares, como siempre, alguna fuga radiactiva de las centrales nucleares aumentan los casos pues, de cáncer y de leucemia y cosas de estas, estadísticamente. Por tanto, y luego el problema de los residuos radiactivos, sí, aunque se almacenen, pero esos residuos están ahí, durarían millones de años antes de degradarse, mientras que las sustancias orgánicas se degradan rápidamente. Una de las cosas que van a hacer cuando tenga lugar el primer contacto será deshacer los residuos radioactivos para que no haya ninguna sustancia tóxica almacenada. Ellos tienen tecnología, los galácticos tienen tecnología para deshacer los residuos radioactivos inocuamente y convertirlo en material inerte, inocuo. Y eso, por eso digo que tampoco es solución la energía radiactiva y tampoco es solución la energía eólica porque, en primer lugar, la productividad deja mucho que desear porque depende del viento. Una vez sopla fuerte, otra vez no sopla fuerte, pero mata a muchos pájaros. Los molinos de viento matan muchos pájaros, por tanto tampoco es la solución. Ni tampoco es la solución las placas solares, una solución provisional. Bueno, para el que vive en el campo lejos de las líneas eléctricas, pues una solución que no le queda más remedio. Pero las placas solares, el rendimiento de las placas solares deja mucho que desear. Porque solamente, no me acuerdo, solamente aprovechan 10 o 20 o 30% de la energía solar, el resto se desperdicia. La solución será la energía libre de punto cero. La energía libre de punto cero, antes de llegar a eso, que sería lo perfecto, la energía de fusión. La fusión es lo contrario de la fisión. La fisión consiste en romper el átomo. La fusión consiste en unir dos átomos, que es lo que hace el Sol, que une átomos de helio y produce hidrógeno. Entonces la fusión es limpia y no produce radiactividad. Pues eso sería una solución limpia de grandes centrales, pero no, la solución definitiva va a ser la energía de punto cero, que se puede producir en cualquier lugar y que puede absorber, digamos, la energía residual natural de la Tierra, que eso lo conocían los antiguos, y que en eso se basa la energía de Tesla, que es el aprovechamiento de la energía natural que produce la Tierra. Y luego esa energía natural se puede reforzar con las torres de Tesla, pero es algo que no contamina, que no produce radiación electromagnética como los móviles, que son altamente tóxicos. Los móviles son altamente tóxicos, pero si yo no uso móvil, yo uso PCs conectados, ni siquiera conectados a Wi-Fi, conectados con cable. Que además la conexión es más limpia y no hay contaminación electromagnética, o la contaminación electromagnética es mínima. Hay un dispositivo que será el dispositivo cuántico, la tarjeta cuántica,
que será una tarjeta, no como las de crédito, sino una tarjeta inteligente donde aparece en todo momento el saldo en números pequeñitos. Tiene un display donde se ve el saldo que tienes. Sería la tarjeta cuántica. Una cosa muy positiva que ha hecho Trump es prohibir la moneda digital de Banco Central. La moneda digital del Banco Central sería el control absoluto, pero también sería una ruina para la economía. ¿Por qué el Banco Central Europeo no lo ha implantado todavía? Pues no lo ha implantado todavía porque produciría un shock económico, porque hay muchos sectores de la economía que se basan en el dinero en efectivo. Entonces sería un palo para la economía, por eso no lo aplica todavía el Banco Central Europeo. Schonk la ha prohibido ya de entrada, que eso sería lo contrario de la moneda digital. La moneda de Banco Central está diseñada para controlar a los pequeños y permitir que los grandes sigan haciendo trampa. Controlar a los pequeños en plan chino de control social, y permitir que los grandes sigan haciendo trampa. En cambio, la tarjeta cuántica o el sistema cuántico es todo lo contrario. Está diseñado para controlar a los grandes, para que no hagan trampa, y para dar libertad a los pequeños para que puedan prosperar. Es justo lo contrario. Aunque parezca igual, es lo contrario. Te quería preguntar también, Liu, ¿cuál es tu opinión sobre la oleada de drones que se avisaron por todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos? Bueno, yo he consultado muchas fuentes, cada una tiene su opinión, pero le llega a la conclusión siguiente. Los primeros drones fueron humanos. Y no fueron con buenas intenciones. Fue un intento de bluffing, del proyecto Rey Azul. Pero luego los que vinieron después fueron galácticos. Primero hubo drones convencionales. Luego hubo drones del programa espacial secreto que se diferencian de los convencionales. Y luego entraron en operación los drones de galácticos precisamente para impedir que se manipulara, para impedir que hicieran maldades. Ahora voy a explicar los distintos tipos de drones. Están los drones normales, que son muy fáciles de distinguir porque tienen brazos y hélices. Brazos y hélices son los drones normales, que en primer lugar tienen una autonomía limitada de 1 hora como máximo, aproximadamente, depende del modelo. No se pueden estar 8 horas seguidas en el cielo como estaban estos. Los que estaban tanto tiempo en el cielo ya eran drones del programa espacial secreto, que se basa en la antigravedad. La electrogravedad no es nada nuevo, se conoce desde muy antiguo, lo que pasa es que lo han callado. Si tú te acordarás el primer vuelo transoceánico que fue Charles Lindbergh, espíritu de San Luis, que cruzó el océano sin repostar hasta París. Mucha gente se pregunta, ¿cómo diablos un avión tan pequeñito, porque era un avión pequeñito, cargado hasta los topes de combustible para poder atravesar el Atlántico sin repostar, un avión de hélice, podía volar? ¿Cómo podía volar si iba cargado hasta los topes de combustible? Pues muy sencillo, porque hay un dispositivo de electro antigravitatorio para disminuir el peso, no para flotar, sino para reducir el peso. La electrogravedad o la antigravedad eléctrica se conoce desde muy antiguo, ya la conocía Tesla. Hay otros tipos de antigravedad que son más sofisticados, pero este es el primitivo, el primero. Entonces, estos dispositivos de electro antigravedad lo llevan incluso aviones militares, para reducir el peso. Por cierto, el otro día vi caer a saco un F-35, como si fuera un ladrillo o como si fuera una piedra. En primer lugar, el F-35 tiene 2 defectos. El primer defecto es que tiene las alas muy pequeñitas, con lo cual no puede planear, porque un avión convencional en el peor de los casos puede planear, pero un F-35 pesa mucho y tiene las alas muy pequeñitas, con lo cual no puede planear. El segundo defecto que tiene es que lo tiene todo automático, electrónico, con lo cual si falla la electrónica, pues se queda indefenso. Porque los aviones normales les puede fallar la electrónica, pero los pueden reiniciar en pleno vuelo, según tengo entendido. Aunque me contaba un piloto que si la gente supiera las emergencias que se viven en cabina, no viajaría nunca, no volaría nunca. Si la gente supiera las emergencias que viven en cabina, porque bueno, a nosotros se nos bloquea el PC, pero es que esto puede pasar también en los aviones. En un avión comercial se bloquea, pero puede seguir volando y reiniciarlo. Pero en un avión tan sofisticado y tan absolutamente electrónico como el F-35, si se bloquea la electrónica, pues se queda totalmente indefenso. ¿Por qué tantos accidentes de vuelo?
Por muchas razones. En primer lugar, porque los del lado oscuro están haciendo todo, se están resistiendo, provocando todo tipo de disturbios como pueden. Seguirán intentando provocar caos. Por eso yo aconsejo no volar ahora tal como están las cosas, a menos que sea estrictamente necesario para negocio, por lo que sea, pero no volar por placer, porque las cosas están peligrosas. En este momento las cosas están peligrosas. Hasta que no se acabe con los malos, tenemos que guardarnos las espaldas, porque esta gente es capaz de hacer todo. Esta gente quiere morir matando, aunque no les sirva para nada, porque no les sirve para nada, nada más que para destruir por destruir. Les sirve para que vayan al infierno más profundo, sí, porque si cometen actos aberrantes. Tú sabes que cuando una persona es muy destructiva, es altamente destructiva y comete muchos actos aberrantes, su alma se destruye. Ni siquiera va al bajo astral llamado infierno, sino su alma se destruye, la destruye la justicia divina. Eso es muy raro. Eso es un caso digamos, de Gengis Khan, que mató millones de personas, un caso de Hitler, un caso de Stalin, que mató a millones de personas. Son casos muy raros. Pero en esos casos el alma va a la destrucción. La llevan al sol central, los propios ángeles la llevan al sol central para deshacerla y reciclarla. Es decir, nada se destruye totalmente. Esa alma volvería a iniciar el ciclo de la vida, pues como mineral o como planta o como insecto, y así durante millones de años, empezar desde el principio. Pero eso existe. Es lo que se llama el cristianismo la segunda muerte. La segunda muerte, te lo iba a decir. Sí. La segunda muerte, que son casos especiales. Y luego el caso de explicar los infiernos, los purgatorios, tiene mucho que ver pues, con los niveles astrales. Cada uno, según su frecuencia, si tiene una frecuencia baja, si ha hecho muchas maldades, si ha hecho muchas cosas de las que te avergüenzas, pues lógicamente va a ir un nivel astral bajo en el que vas a sufrir. En cambio, si mueres en olor de santidad, es decir, si pierdes el cuerpo con todos tus asuntos en regla y con tu conciencia limpia y con todos tus asuntos arreglados y todos tus errores rectificados, habiendo pedido perdón a todos los que les has hecho daño y habiéndote perdonado a ti mismo, que es lo más importante, pues esa alma va al cielo, que es al alto astral. Y así es como yo lo veo. Y así es como lo vio Dolores Cano. Cada alma va a un nivel astral según su vibración. Y ten en cuenta que el juez más duro que existe es nuestro propio ser. Nuestro ego, dicen que es el 3% de la potencia de nuestro propio ser. Si nuestro propio ser se manifestara en nuestro cuerpo, automáticamente se destruiría nuestro cuerpo, porque nuestro propio ser es poderosísimo. Es decir, solamente manifiesta un 3% de conciencia para manifestar un ego humano. Y bueno, pues todos anhelamos unirnos a nuestro propio ser, incluso en cuerpo físico, integrar nuestro propio ser, que es la realización, que es alcanzar la verdad suprema. Y otra cosa característica de nuestro propio ser es que es buena persona. Lo mismo que los animales son buenas personas, nuestro ser es buena persona. Por tanto, todo lo que sea en la maldad va en contra de nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza es santa, porque es divina. Y es solidaria, porque esa es la ley natural. La ley natural es la solidaridad. Y la búsqueda de iluminación no es siempre para el beneficio de todos los seres. No solamente para el beneficio personal, sino para el beneficio de todos los seres. Así es como veo yo el tema. Y el alargar la vida, el único objetivo, la motivación pura de alargar la vida es precisamente alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. ¿Por qué hay tantos seres galácticos iluminados? Sencillamente porque tienen vidas muy largas que les da tiempo de adquirir una gran sabiduría y de iluminarse. Aquí tenemos las vidas extremadamente cortas, ridículamente cortas, artificialmente cortas, porque el ser humano no está destinado para vivir 80 años, no está destinado para eso. El ser humano está destinado para vivir siglos o incluso milenios en el diseño genético original. Lo que pasa es que estamos capados artificialmente. Entonces, el objetivo de alargar la vida es ese, no es otro. Es adquirir sabiduría y realizarse. Tal como está la cosa, pues cuando empiezas a aprender, viene la parca y te pega el hachazo. Y luego vuelves con la memoria perdida
a empezar a aprender otra vez del principio y aguantar las humillaciones que tienes que aguantar en la escuela, o de tus propios padres, o del bullying de los compañeros, porque mira que se sufren humillaciones en la vida, o del bullying del trabajo, o de las humillaciones que te hace el jefe en tu trabajo. Y al final de tu vida empiezas a aprender y empiezas a coger el camino correcto, y es absurdo desencarnar cuando empieza uno a aprender. Lo justo sería, y lo lógico sería, alargar esa vida para aprender la lección bien aprendida y no morirse con la lección a medio aprender, o un poquito aprendida nada más, antes de dejar el cuerpo. Eso sería lo justo. Esto va a pasar con las camas médicas, con las famosas medbeds. En por lo menos 300 años, en principio. Luego pero los alquimistas no vivían 300 años, los alquimistas vivían miles de años. En como principio, dijo, según testimonios de libros sagrados, y la gente antes vivía, no sé, 1000 años o 800 años, 300. Los patriarcas bíblicos como Matusalén o el mismo Noé, porque nos escaparon el ADN, Como decía, me parece que era Artefius, el alquimista Artefius, dice, bueno, después de 1000 años voy a empezar a revelar algunos secretos. Después de 1000 años. Oye, Liu, también quería preguntarte una cosa que no quiero que se me pase. ¿Qué nos podrías decir sobre los incendios de California? ¿Quién los provocó y cuál era la razón? Pues hay un relato encontrado. Uno dicen que fue el lado oscuro, otro dicen que acabaron con túneles y con cosas feas. En principio yo creo que fue el lado oscuro. Lo que pasa es que Dios utiliza el lado oscuro para su plan, porque también acabó con cosas feas. Es el principal centro del Californication, como le llaman. El Californication. El principal centro de trata de menores y todo eso. Y bueno, pues lógicamente están provocados artificialmente porque se ven casas quemadas y árboles intactos, por lo tanto no hay incendio forestal porque los árboles estaban intactos y las casas estaban quemadas. Y además lo que estaba pintado azul parece que no le afecta a esta onda, parece que son microondas que mandan desde un satélite. Pero también era el centro de mayor corrupción de todo tipo, corrupción de la famosa droga cromática, corrupción de tráfico humano, etc. Entonces, por eso digo que a veces parece que el plan divino utiliza el mal para hacer el bien, pero bueno, siempre hay gente inocente que sufre y eso son daños colaterales que todos lamentamos, pero bueno, al parecer se destruyeron los bienes pero no las personas. Es decir, la gente sobrevivió, no como en el caso de Valencia, que hubo muchos muertos. También decían que en Valencia había muchos túneles, decían que Millo Fial dijo que la zona más oscura de España era precisamente Valencia, Málaga, Alicante y también Galicia. En Galicia parece ser que se está sanando, según decía Millo Fial, parece que Galicia se está sanando porque Galicia también era una zona oscura. Y luego pues en Valencia parece que había la mayor concentración de sectas satánicas o sectas negras de toda España, por eso lo sé por el libro que escribió la famosa Pilar Salarrullana hace años. Parece que estaban concentrados, los adoradores del Satanás estaban concentrados en Valencia. En Málaga pues ya sabemos la corrupción provocada por la mafia internacional, que es centro de tráfico de drogas, de mafias, en Marbella y cosas de estas. Pero el problema de Valencia es que ha muerto mucha gente pues inocente. Es el problema. Y bueno, ya sabemos que no se actuó como tenía que haberse actuado y que parece que fue destinado a ofrecer sacrificios humanos. Son sacrificios humanos a las entidades que hacen esta gente que está en el poder, que hacen sacrificio humano a las entidades para que le den más poder. Pero esto funciona cada vez menos porque hay mucha luz en la Tierra y entonces la magia negra funciona cada vez peor. Incluso se le revierte a ellos. Afortunadamente. Esto funcionaba en el pasado. En el pasado, cuanto más sacrificio hiciera a las entidades que te respaldaban, más poder y más dinero te daban. Al final las entidades acaban destruyendo porque el demonio no tiene amigos. El demonio no tiene amigos, es un mal negocio. Al final te acaba destruyendo como destruyó a Michael Jackson. Pero esto afortunadamente ya no funciona de la misma manera. Está en crisis este negocio. El negocio de la oscuridad está en crisis. Afortunadamente. Y vamos hacia una realidad
mueva y hacia lo que funciona los que tienen buenas intenciones. Es decir, todo proyecto que tenga buen corazón, todo proyecto que sea solidario, todo proyecto que sea para ayudar a la humanidad, vas a tener un apoyo incondicional del cielo. Todo proyecto que tenga mala intención, que sea egoísta, que oculte intenciones siniestras, fracasa. Por eso está fracasando el foro de los vagos, que no tenía buenas intenciones, y están fracasando otras muchas cosas que todos sabemos. ¿Y para cuándo el primer contacto? Difícil saberlo. Nadie sabe el día ni la hora de nada. Cada uno tiene sus propias predicciones. Entonces, mi predicción particular, que no quiere decir que esté acertada, sino simplemente que es lo que a mí me parece, es que la manifestación del evento sería para mediados de 2026. Esa es mi predicción. Pero esto depende de muchos factores, que se podría adelantar o se podría retrasar. El primer contacto vendría después de otras muchas cosas. Primero sería la limpieza, que ya ha empezado. Luego sería el cambio de sistema, que ya también ha empezado, al prohibir la moneda digital de Banco Central, pero tiene muchas fases. Cambio de sistema financiero. Luego sería el evento, el perdón de la deuda. El perdón de la deuda sería la guinda del pastel. La gente se cree que esto ocurre al principio. No pueden perdonar nada, ni pueden regar a proyectos humanitarios mientras haya aprovechados y mientras haya sinvergüenza que se chuparían el dinero. Tienen que quitarse a todos los parásitos de en medio antes de poder regar la riqueza. Y la guinda del pastel no sería ni siquiera el perdón de la deuda, sería el primer contacto, sería la guinda del pastel. Entonces, pues, tienen que pasar muchas cosas antes, a mi juicio. Pero ya ha empezado con los drones galácticos, ya ha empezado. Quiero explicar lo de los drones más. Hay 3 tipos de drones galácticos. He hablado de 2, de los humanos y del programa espacial secreto, pero hay 3 tipos de drones galácticos. Los drones de la Federación, que son esferas metálicas, principalmente. También hay otras formas, como puros, ovalados, huevos, etc. Pero definitivamente son esferas metálicas. Esferas metálicas que flotan, que tienen antigravedad. Y luego están los drones de la Confederación, que son esferas de luz, incluso transparentes, porque ya no son de materiales, sino que son conciencias. Por eso son etéreas, como de gases. Y luego, pues, ya serían los drones invisibles, que son los espíritus puros que son totalmente invisibles, como los ángeles, que ya ni siquiera se ven. Pues digo que hay que distinguir uno de otro. Los drones del programa espacial secreto, pues son materiales, lógicamente. Lo que pasa es que en lugar de llevar ECEL, llevan antigravedad. Podrían ser triculares, principalmente, con 3 puntos de antigravedad. Pero cuando vemos seres, digamos, vivos, porque es que se ven drones que parecen seres vivos, que van cambiando de color como los calamares, o como los pulpos, o como las sepias. Ya es otra cosa. Y bueno, pero también hay oscuros, que son vemos pulpos negros volantes, también se han visto. Son seres del astral, son egregores del astral, que debido a la subida de frecuencia del astral, tienen que pasar forzadamente al plano físico. Y al pasar al plano físico, se deshacen con la luz del sol. Se deshacen. Se reciclan. Se destruyen. Pero esos pulpos negros voladores son egregores creados con mucho sufrimiento humano y con mucho sacrificio humano. Son egregores creados en el astral que pasan al plano físico. Si te parece, vamos a ir dejándolo aquí porque ya nos estamos yendo un poquito de tiempo. Ha sido un honor, como siempre. Muchísimas gracias, Leo. Gracias a ti y esperemos que sirva de provecho la información que he dado, que sirva de provecho a la gente, porque el objetivo es siempre beneficiar a nuestros hermanos. Seguro que sí, porque has dado mensajes muy bonitos y muy interesantes. Los datos de Leo Surya los dejaremos en la descripción del vídeo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Apóyanos con un like si te resultó interesante el contenido y nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao.